Buenas noches de nuevo y gracias por su tiempo, por poder sacar el tiempo y estudiar juntos la palabra de Dios en esta noche. Y qué bueno que puedo ver a muchos de ustedes otra vez. Está entrando Rafael. ¿Qué más, Luis? Me Pastor, alegra mucho verlo. Está bien. ¿Qué más, Rafa? ¿Qué más, pastor Rafa? y ¿Qué hermano, más, buenos días, buenas papá? tardes, perdón. ¿Todo Alegría bien? escucharlo. ¿Usted Igualmente, qué? pastor, igualmente. ¿Cómo va De, todo? ¿Cómo va ese Ecuador? Ya me hacía falta las clases. de tanto tiempo, hermano, ¿qué pasó? Por ahí, Sí, hermano Luis lo vi en algún curso ahí, coincidimos por ahí. sí, sí. No, qué bien. No se preocupe que tendremos. Y hay que darle prioridad a Academia Cristo. Hay que darle prioridad porque allá es donde vamos a terminar pues todos los estudios, ¿cierto? Entonces hay que darle esa prioridad. Muy bien. Entonces vamos a ubicarnos. Hoy vamos a estudiar Juan 4, 43 en adelante. Y vamos a empezar con oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, en esta noche confesamos nuestros pecados, confesamos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras, pero mil gracias por Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha dado la fe en que confiemos de que somos perdonados en la vida perfecta de Cristo, en su sufrimiento y su muerte. Te doy gracias, Señor, por cada uno de nosotros, por el alimento de tu palabra y por seguir practicando de la ley del Evangelio, estudiando el Evangelio de Juan. Que sea el Espíritu Santo nuestro guía y maestro. También ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son. Oramos por la salud de Julie, para que le ayudes y cada uno de nosotros, tú sabes cuáles son nuestros planes materiales y que seas tú dirigiéndonos también conforme a tu voluntad. Oramos por aquellos que no se han podido conectar por alguna dificultad, pero confiamos siempre en que estás tú guiando siempre nuestro caminar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar una nueva historia bíblica en el capítulo 4. Pues ya recuerden que estuvimos hablando de eh, la mujer samaritana. Aprendimos mucho con la historia preciosa de esta mujer. Ahorita vamos a ver en este momento la historia de cómo Jesús sana o obra este milagro sobre el hijo de un noble. Muy bien, entonces, Yoli, por favor, el versículo 43. 43 43. días después salió de allí y entró a Galilea. Muy Ya bien, Galilea. muy bien. Entonces, este versículo 43 es, otra vez, ley, evangelio, descriptivo o prescriptivo. ¿Es qué? Descriptivo, pastor. Muy bien, descriptivo. Ahora, yo les pregunto, 2 días después de que acuérdense que yo siempre les doy el énfasis en esto, ¿sí? No podemos olvidar el contexto. 2 días después de qué. De la mujer samaritana, pastor. Muy bien, o sea, 2 días después de que Jesús estuvo con la mujer samaritana, que estuvo en Samaria, o sea que esto nos da la idea del impacto que tuvo nuestro Señor Jesucristo en esta región. Y fue a Galilea. Y recuerden que Galilea es el sector donde estaba predicando el Evangelio. Luis, versículo 44. Parece que Luis no nos escucha, ¿o sí? Sí, sí, Dale, por sí. favor. Hola, Sí, lo escuchamos. hola, ¿me oye? Sí, Sí, sí. ok. El 44 dice así, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su
propia tierra. Muy bien, ¿qué vemos acá? Es descriptivo. ¿Hay otra opción? El evangelio, mi parece que evangelio. Evangelio, ¿quién más quiere participar? Es lo Restrictivo. otro. No es descriptivo, Restrictivo. es descriptivo, sí. Sí, Cuando dice, concéntrese en esta parte, Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Concéntrese en esa parte. Evangelio, ¿Hay otra opción? ley. Ley. ¿Y contra cuál mandamiento? Mire, cuando está hablando del profeta, ¿de quién está hablando Jesús ahí? El profeta no Sí, tiene sí, honra sí. de él mismo. Y cuando Sí. dice que no tiene honra en su propia tierra, es porque lo han rechazado. Sí, los profetas vienen del Antiguo Testamento, correcto. ¿Sí? Pero aquí él está hablando de sí mismo, ¿sí? El profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Sí? Miren el singular. ¿Sí? Tengan en cuenta aquí la forma singular de profeta. No está hablando de los profetas, sino el profeta. Pero entonces Él, está haciendo el antecedente de esta palabra profeta. ¿Es quién? Es Jesús. Él Entonces esto porque es... se dio testimonio. ¿Sí? Entonces esto es un sí, pecado en contra del tercer mandamiento. Contra el tercer mandamiento. ¿Y por qué en contra del tercer mandamiento? Recuerden que el centro del tercer mandamiento es la palabra de Dios, es donde conocemos quién es Jesús, creemos quién es Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando yo rechazo a Jesús como el Señor, el Salvador, pues estoy rechazando la palabra de Dios. Entonces, acá, ¿qué aprendemos? Que Jesús estaba mostrando el pecado de su propia tierra, de los de Galilea, cómo no creían que él era el Salvador, que era el Mesías, el Cristo. ¿Bien hasta ahí? Vamos, por favor, Rafael, 45. Bien, 45. Cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a esas fiestas. Muy bien, entonces, ¿qué vemos acá? Es descriptivo. Muy bien. evangelio. Eso es descriptivo, ¿sí? Es descriptivo. Entonces, ¿por qué es descriptivo? Porque nos está contando cuál fue la actitud de los de Galilea, cómo llegaron a recibir a Jesús, ¿cierto? ¿Y ustedes se acuerdan? Otra vez, nos dice todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Entonces la pregunta es, ¿cuál fiesta? la boda de Caná. Las bodas de Canaán. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Sí. Vino, dice un versículo después, pastor. Dice, ¿cuál? Vino de venir. No, Y no después fue dice, Después. Jesús vino otra de vez. venir. Sí. Vino de otra Vamos. vez de Caná, Sí. de Galilea, dice. Sí, sí. Ahora aquí, todas las cosas que Jesús había hecho en la fiesta. Entonces tenemos una ayuda. Y la ayuda está en Juan 2:23. Sus Biblias, si ustedes pueden ver, recuerden que a veces la Biblia trae una ayuda. Aquí, por ejemplo, a mí, si ustedes ven mi pantalla, tiene la letra D. ¿Sí? Entonces nos dice que podemos leer Juan 2:23. La fiesta de la Pascua era, ¿no, pastor? Eso. ¿Y qué había hecho en la fiesta de la Pascua? ¿Se acuerdan? ¿Hubo señales allí? ¿Hubo Hubo señales? señales. Sí, allí se pero acuerda que él vio a los vendedores, cómo estaban usando el templo. Sí, ¿Recuerdan? sí, limpia el templo. Limpió el templo, ¿sí? Y recuerden que Jesús limpió el templo 2 veces. Y la primera vez al iniciar su ministerio. Entonces es muy importante acá.
Entonces parece que en Jerusalén había otra gente de Galilea, de paisanos de él, y fueron testigos de todo lo que él había hecho. Entonces es muy importante entender esto. Sí, Roberto, ¿tienes una pregunta? Sí, pastor, hace tiempo quería hacerle esta pregunta. Justo acaba de mencionar el tema este de las letras chicas que se ven aquí. Por ejemplo, aquí está la C, la D. Nunca he podido entender, pastor, eso. ¿Nos podría explicar, por favor? Si tú tienes la D, mira en la parte de abajo de tu Biblia. En la parte de abajo debe aparecerte la letra D. Sí, a pie de página. ¿Sí? Sí, porque a mí me aparece la D, y ahí mismo me aparece el texto. Pero, por ejemplo, en mi Biblia no aparecen las letras, aparecen los versículos. Están al pie. Pero si a ti te aparece la letra D, es porque en la parte inferior, mira la parte inferior, te debe aparecer esa misma letra. O el versículo Juan 4:45, en la parte inferior al pie de página. ¿Ya lo viste? Eso. Entonces, eso es una ayuda que te da la misma Biblia. Entonces, ¿cuál fiesta? Vas y lees, porque ya nos está ubicando con texto. Y así podemos dejar que la Biblia se interprete a sí misma. ¿Estamos? Esas son ayudas muy importantes. Y también en la Biblia, ustedes pueden encontrar a veces que no traducen las palabras hebreas o las palabras griegas o las palabras arameas. Entonces a veces tiene una nota que habría que mirar en la parte de atrás de la Biblia. Y en esa parte de atrás de la Biblia nos dice qué traduce. Son ayudas que tenemos tipográficas para tener un buen estudio. Muy bien. Entonces, descriptivo, ya sabemos lo que había hecho en la fiesta de Jerusalén, ya sabemos en la Pascua y qué es lo que había hecho, cómo había purificado el templo por primera vez. Entonces, en nuestro argot popular, pues ellos vieron a Jesús en acción, sacando a todo mundo, ¿sí? Entonces, ellos lo recibieron bien. Versículo 46, Roberto. Versículo 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Entonces, ese versículo es... Descriptivo. ¿Es qué? Descriptivo. Descriptivo, pastor. Muy bien, descriptivo. Entonces aquí el mismo evangelista Juan nos dice que allí en Caná de Galilea, pues era la segunda oportunidad que Jesús iba a hacer este milagro, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que encontró acá? En su propia tierra, porque también recuerden que Jesús, su centro de operaciones fue Capernaum. Y se encontró de que un oficial del rey estaba enfermo, el hijo, ¿cierto? Estaba enfermo. Muy bien. Entonces, estamos bien, descriptivo. Lester, 47. No, yo no. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Descriptivo. Está describiendo muy bien. Está describiendo, ¿verdad? Entonces, vemos esto de que al describir, ¿qué nos está mostrando? Como en verdad mucha gente ya estaba confiando en Jesús. Y también podemos ver algo importante ahí. Importante que vemos es que detrás de eso está el Espíritu Santo, actuando. Porque recuerde que el Espíritu Santo es quien lleva a la gente a Jesús, o es el que nos ha traído a Jesús. Muy bien. 48, Yoli. Y que sanó a su hijo, y ahí hubo milagro y también continuaron creyendo. Sí, aquí descriptivo, más adelante vemos cómo pudo ayudar. Muy bien, Yoli. 48. Sí. Entonces Jesús les dijo, si no vienen
viniera a enseñarles, los discípulos no creerían. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? ¿Ese versículo es qué? Evangelio. ¿Hay otra opción? Ley, sí, sí. Correcto. Ley, pastor. Es Ley. ley. Muy bien, Luis. Muy Ley. bien, Roberto. Es ley. Ley. Muy bien. Y otra vez, nos muestra el pecado contra el tercer mandamiento. Bien, no creer. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no están creyendo en la palabra de Jesús? Solamente quieren ver milagros. Mire, este versículo muestra la realidad de la iglesia hoy en día. ¿Y cuál es la realidad de la iglesia hoy en día? ¿Qué es lo que la gente quiere? Quiere ver milagros, quiere ver sanaciones, quiere ver que la gente hable en lenguas, supuestamente para creer. Pero recuerden cuál es la obra más grande que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Y hay una sola respuesta, es que nos ha hecho cristianos, nos ha dado la fe en Cristo Jesús, es la obra más grande. Entonces, la obra del Espíritu Santo no es hablar lenguas o dar profecías del futuro o tantas cosas que hoy en día la gente escucha. Entonces, mire que el mismo Jesús nos da la razón en esto. La gente está buscando señales, prodigios. ¿Y qué es lo más triste? Que no creen que Jesús es el Salvador. Creen que Jesús es el del banco, creen que Jesús es el médico, creen que Jesús es otras cosas, pero menos que sea que el Salvador. Y es algo muy triste. Muy bien. Seguimos. Sigue Luis, ¿cierto? Versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Bien, este versículo es. Está creyendo. Evangelio. Está describiendo, ¿sí? Está describiendo la historia, muy bien, ¿sí? Sí. Describe la preocupación. El 50, Rafael. 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Bien. Para mí es prescriptivo. Es prescriptivo. Muy bien, obedeció, pero también encontramos evangelio, Evangelio, ¿cierto? claro. Y también prescriptivo. Muy bien, eso, Rafael. Entonces, no solamente el hombre creyó, y ya sabemos por qué creyó en su palabra, él no solamente creyó, sino que también hizo lo que Jesús mandó. Pues acá recuerden que prescriptivo es hablar de la ley como guía. Y aquí el tercer mandamiento. ¿Qué nos enseña el tercer mandamiento? Que confiemos en todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos asegura la palabra de Dios? Que nuestros pecados son perdonados, que Dios escucha nuestra oración, que hay un lugar en el cielo esperándonos, que vamos a resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. O sea, todas estas cosas que nos dice la palabra de Dios, nosotros las creemos y tenemos la seguridad que así va a ser. Recuerden, la Biblia no promete que vamos a tener riquezas materiales, la Biblia no promete que vamos a tener salud eterna, la Biblia no promete que vamos a salir de todos los problemas de la noche a la mañana por el solo hecho de estar en una iglesia, ¿no? Que nuestra vida cambia, sí es verdad, que aprendemos a vivir en el perdón y eso nos trae bendiciones, es verdad, que aprendemos con la Biblia a ser mejores mayordomos y mejora nuestra vida material en algunas cosas. Esto es verdad, ¿cierto? Pero, ¿cuáles son las promesas que tenemos en la Biblia? El Señor que nos ha prometido techo, comida y vestido. Y Él lo cumple todos los días. Lo que pasa es que ustedes saben que nosotros, por nuestra avaricia, por nuestro viejo hombre, siempre queremos tener abundancia o queremos creer que la felicidad están las cosas materiales. Pero ustedes... La voluntad, sí. Sí. Y entonces recordemos, las cosas materiales son conforme a la voluntad de Dios. Y lo otro es que creemos en la palabra que Dios nos da. Este hombre creyó en la palabra de Jesús.
Sería muy fácil, pastor, que un cristiano ganara el título de cristiano solo porque hizo una obra Sí, o obedeció una parte. No, esta es una lucha constante hasta sí, que llegue el momento, porque es muy fácil. sí. Pero recordemos que, ¿qué nos hace cristianos? La fe en Jesús. ¿Sí? También recordemos pues las bendiciones que hay. Pero otra vez, Todos los días, sí. sí, todo, y recuerden, todas las bendiciones espirituales que tenemos. Cielo, vida eterna, paz con Dios, escucha nuestra oración, Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca. Hay una historia de un himno, se me fue el nombre, pero la escritora fue una mujer que era ciega y cuenta la historia que ella compuso ese himno y ella dijo que ella era muy feliz o algo así, que ella era muy feliz de ser ciega. ¿Por qué? Porque cuando llegara al cielo, ella sabía que iba a ver. ¿Y a quién iba a ver? A la persona más importante de su vida, a Jesús, el Salvador. ¿Sí? Es una historia de un himno luterano. No recuerdo en este momento cuál es, pero es una historia bonita que nos anima en las cosas espirituales. Muy bien, seguimos. 51, Roberto. 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Uh-huh. Descriptivo, pastor. Muy bien, entonces está describiendo. Y detrás de esa descripción, pues vemos que el milagro se efectuó, que el poder en verdad de Jesús como Dios es un hecho. Muy bien. Entonces, no solamente este hombre vio ese milagro, sino también estos siervos de este hombre noble, y hoy usted y yo estamos siendo testigos de este milagro. Pero ahora, la pregunta es, ¿vamos a creer por este milagro? No. O sea, nosotros no podemos usar esta historia bíblica para decir, ahorita vamos a ir a curar personas para que puedan creer. Aquí estaríamos mandando lo que la Biblia no manda. Si ustedes han podido observar, este versículo mayormente es descriptivo, que nos cuenta cuál es el milagro de Jesús y para qué nos sirve este. En verdad, si estamos creyendo que Jesús es Dios, porque Él hacer este milagro, pues recuerden, una de las cosas que el diablo metió al mundo, ¿qué fue? La enfermedad. Y Jesús venció la enfermedad para vencer también al diablo. Entonces, aquí esto nos da la seguridad de que en verdad Jesús sí es Dios. Bien. 52, Lester. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y termina con el 53 para redondear la idea ahí. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? Descriptivo, ¿no? Hay descriptivo, ¿sí? Y prescriptivo también. Hay prescriptivo, ¿cierto? Pero también hay evangelio, ¿cierto? Uy, 3 en 1. Sí. 3 en 1, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué otra vez? Vamos Para a que buscar el evangelio. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente, para poder creer, o sea, y los que creyeron, ¿por qué creemos? Por el Ya la evangelio, encontré. por el poder del Tu hijo evangelio. vive y creyó él y su Sí, casa. Ahí está. sí, El aquí evangelio como dice. dice Roberto, 3 en 1. ¿Sí? Y la prescripción, o sea, cómo sí vamos a creer en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo curó Jesús a este hombre? Con el poder de su palabra. Y vemos que todos creyeron. Ahora otra vez, vuelvo y les pregunto, cuando leemos los milagros, ¿vamos a creer por este milagro? No, ya creemos.
Al contrario, cuando leemos esto, en verdad se ratifica nuestra fe en que Jesús sí es Dios. ¿Y por qué les hago este énfasis? Porque mucha gente dice que asisten a una iglesia o leen la Biblia y dicen que creen en Dios porque los curó de algo. Pero realmente, si entendemos esto en todo el contexto bíblico, este hombre noble, el Espíritu Santo estaba trabajando en él. Entonces podemos llamar que este hombre noble era un creyente. Sí, era un creyente. Tenía la confianza, la fe en Jesús. Y por eso acudió a él. Y es algo muy importante que nosotros necesitamos también aprender. El 54, por favor, Johnny. 54 dice, esta Se cortó, ¿cierto? Rafa, parece que lo escuchamos bien a Jolie. ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, Rafael. Ahí estoy. Sí, dale. 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy bien. Descriptivo. Descriptivo, ¿cierto? Entonces, ya nos cuenta que allí hizo este segundo milagro. ¿El primero cuál fue? Cuando convirtió el agua en vino. Y aquí curó a este hombre. Bien. Entonces, ¿qué nos enseña esta sección? Lo que tanto énfasis les he dicho. Cómo Jesús sí es Dios. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y Él realmente es el único que en verdad nos da lo que más necesitamos, que es el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo pudo vencer el diablo? Venció aquí la enfermedad, el diablo metió la enfermedad al mundo, Jesús lo venció. Y esto también nos recuerda cómo Él lo venció en la cruz, con su sangre preciosa, rescatándonos a nosotros de la muerte eterna y del castigo y del infierno. Preguntas, comentarios de esta sección. Entonces, esta sección que nos enseña... que sí, Jolie. está muy clarito todo, pastor. Muy bien. Está Ahora, muy bien. muy bien. ¿Ahí sí se escucha? Sí, ya la escuchamos mejor. Entonces, ¿qué aprendemos en esta sección también? Que hay pecado contra el tercer mandamiento. ¿Y por qué? Por no creer en la palabra de Jesús. Pero encontramos perdón en Jesús, porque Él siempre puso la palabra en primer lugar. Y vemos cómo Él cumplió el tercer mandamiento por usted y por mí. ¿Bien? ¿Hay preguntas, comentarios? Entonces vamos a marcar hoy hasta acá, porque la próxima clase empezamos un nuevo capítulo, el capítulo 5, y para no dejarlo empezado, para poder tratar de terminar la sección y no perder el hilo. Muy bien, vamos a terminar con oración. Gracias, Padre Santo, por bendecirnos en esta noche con tu palabra. Gracias por, una vez más, por medio del Espíritu Santo, darnos la seguridad que Jesús sí es Dios, que Él es el dueño de nuestra vida, que por medio de Él hemos tenido la salvación que tú nos has dado por tu misericordia. Ponemos en tus manos esta noche el resto de actividades que tenemos para hacer y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Jolie, puedes despedirte. Hasta luego, pastor, mil gracias. De verdad, yo muy agradecida con usted. Para mí esto es un recreo. Para la gloria de Dios. Rafael. Bien, pastor, gracias nuevamente y bendiciones a usted y a todos mis compañeros. Dios me los bendiga. Roberto. Bueno, pastor, gracias por las enseñanzas. Hasta luego, hermanos. Bendiciones. Hasta el siguiente martes. Lester. Les vaya bien en todo. Lo mismo. Lester. Buenas tardes. Muchas gracias por todo. Bendiciones.
a todos y usted, pastor, nos vemos el martes. Si Dios permite. Luis. Bueno, sí, compañero. Bueno, gracias, pastor. Gracias primeramente, damos gracias a Dios, a usted y a nuestros compañeros. Nos vemos el próximo sábado. Con la ayuda de Dios. Muy bien, Dios les bendiga y seguimos en contacto. Cualquier cosa estamos para servirles. Gracias, pastor.